الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Bienvenidos a Islam en Spanish. En el Corán nosotros tenemos precisos las suras, las menciones, en donde si nosotros tenemos en cuenta que el Corán de verdad es la palabra de Dios, entonces Él, a través de su mensajero, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, nos hace un recuento de lo que ha sido el profeta Jesús, que es el profeta anterior, y de él hicimos mención, como hicimos mención de todos los profetas. Nosotros los musulmanes somos reconocedores de todos los profetas que Dios ha dado a la humanidad. También reconocemos, por ejemplo, en el caso del profeta Moisés, que trajo el libro revelado, la Torá, y también sabemos de Moisés que nos trajo el conocimiento de los 10 mandamientos. Después vino el profeta Jesús para refrendar y corroborar las enseñanzas que se le había dado al profeta Moisés. Por eso conocemos la división del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pudimos hacer mención de que nosotros los musulmanes hemos tenido un profundo amor y respeto al profeta Jesús. Su labor fue reconocida y en el libro del Corán tenemos varias menciones. Tenemos la sura completa sobre María, y nosotros en el Islam decimos que todos los profetas, desde Abraham, explicamos en programas anteriores cómo el monoteísmo viene de nuestro padre, de nuestro profeta Abraham, y por el lado de su esposa Sara nos llega Moisés, nos llega Jesús, y por el lado de Agar, la esposa del profeta Abraham, y Ismael, nos llega el profeta Mohammed. Nos interesa en este día hacer una mención de cosas bien interesantes, porque yo también hubo un tiempo, y bastante tiempo de mi vida, en donde yo tenía cantidad de confusiones acerca de Jesús. Precisamente hoy tengo que decirle a ustedes que los escritos que yo voy a mencionar aquí vienen del Corán. El Corán es la palabra de Dios. Estoy absolutamente claro de esto y se los transmito a ustedes porque el Corán tenemos inclusive existen 2 originales del Corán, y es el mismo libro siempre, hace más de 1400 años. A diferencia de la Biblia, ustedes no consiguen versiones del Corán. El Corán es el mismo en todo el planeta Tierra. Este Corán que están viendo ustedes aquí es el mismo que se lee en todas las partes del mundo. La diferencia es que este Corán está traducido al español. En Islam in Spanish nos interesa la comunicación con la comunidad hispana, pero haciendo énfasis en la verdad, en la fe. Yo tomo la absoluta claridad y la responsabilidad de este programa para hablar del profeta Jesús. Quiero decirles que también he tenido la responsabilidad a mi cargo de la traducción, que ya la terminé, del Corán en español. Hoy vamos a terminar el tema sobre Jesús. Vamos a mencionar entonces, ya dijimos de la concepción de Jesús, cómo fue concebido, hablamos de María, hicimos también mención de Zacarías, que en aquel entonces toma una figura importante, porque yo siempre me preguntaba cómo es posible que nosotros no conocemos nada acerca de Jesús, cómo fue su infancia, dónde fue su infancia, por qué aparece, que nos narran desde los 12 años cuando aparece en medio de los maestros de la ley, y luego lo mencionan a los 30 años cuando inician su misión. Entonces he podido también darme cuenta de que en las organizaciones de los judíos, después de que vino Moisés y se reveló la Torá, hubo judíos que fueron seguidores corrientes de la palabra de Alá. El mandato del primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces ellos tenían la claridad de que se debía adorar a un solo Dios. Ya sabemos en la historia del pueblo judío
que hubo idolatría, que hubo gobiernos que los fueron invasores, invadían las tierras de ellos y todo, pero se conservaron tres clases de judíos, uno de los cuales son los esenios, y los esenios fueron esas personas que son históricamente muy importantes porque ellos se retiraron en las orillas del río Jordán, alrededor de unas 600 cuevas, allí hicieron su vida, inclusive una organización tal de que leer sobre los esenios es bien interesante y darnos cuenta que ellos inclusive renunciaron a la vida mundanal para hacer un seguimiento completo de las enseñanzas de Alá, el Creador. Estos judíos fueron los que, conociendo Zacarías, que ellos existían, él les mandó a su hijo Juan, que después lo conocemos como Juan el Bautista. Recordemos que Isabel era prima de María. Entonces, fíjense en el contexto en el cual se desarrolla dentro de una pureza tal el profeta Jesús, que nosotros ahora sí nos damos cuenta cómo en su vida, cuando ya él viene al programa de cumplir como profeta de Jesús, como profeta del Islam, Jesús viene con una devoción interesante sobre lo que era la verdadera religión. Jesús, teniendo en cuenta que nosotros decimos todo el que es sumiso a Dios es musulmán, Jesús es un verdadero musulmán. Jesús es un verdadero musulmán, lo mismo que Moisés. Los profetas de Dios son musulmanes porque todos han venido con el mismo mensaje: amarás y adorarás al Señor tu Dios. Jesús fue el profeta que nos vino en una época en donde había demasiada tensión, era esperado. Herodes, recordemos, inclusive en las fechas de su nacimiento, inclusive mandó sacrificar todos los recién nacidos. Y fue Zacarías, él vuelve a agarrar importancia, Zacarías el que dispone la salida de María con su niño y fue encargado a los esenios. Jesús entonces se libró de esas muertes que hicieron a los recién nacidos por parte de Herodes. El Imperio Romano entonces no deseaba para nada la presencia del Mesías. También se cuenta la sura de María. Toda la historia de María la tenemos bien clara en el Corán, lo hemos dicho. En cuanto a... Ahora sí es bien importante porque nosotros debemos hacernos preguntas. Yo siempre en mi vida decía, ¿por qué Jesús es Dios? ¿Por qué me dicen que Jesús es Dios? Entonces esa es una de las respuestas que yo tenía era, porque Él vino y hizo milagros. Entonces vamos a leer algo sobre los milagros que son mencionados en el Corán, en la sura 5, en la aleya 110, dice: cuando Alá dijo, oh Jesús, hijo de María, recuerda la gracia que os concedí a ti y a tu madre, cuando te di fuerzas mediante el Espíritu Santo y hablaste a la gente estando en la cuna y de adulto, y te enseñé la Escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Y cuando hiciste con arcilla la forma de un pájaro, con mi anuencia. Luego soplaste en él y se convirtió en pájaro, con mi anuencia. Curaste al ciego de nacimiento y al leproso, con mi anuencia, y resucitaste a los muertos con mi anuencia. Y te protegí de los hijos de Israel, cuando te presentaste ante ellos con las evidencias, y los incrédulos de entre ellos dijeron, esto no es más que una magia evidente. Esto está en la sura 5, aleya 110. Entonces, el reconocimiento, sí, él vino, hizo milagros, lo mismo que el profeta Moisés. Ya sabemos lo que pasó cuando él dividió el mar para que Faraón y sus tropas fueran ahogados, liberó al pueblo de Israel. Los profetas han traído, de acuerdo a Alá, Él les da la anuencia, el permiso para hacer milagros. Dios aclara la errónea interpretación acerca del nacimiento de Jesús cuando fue considerado su hijo. Esta es una de las cosas que es bien importante que nosotros en esta noche tengamos en cuenta. Yo les voy a decir a ustedes, cuando aclaremos de que Jesús, de que Alá, el Dios Todopoderoso que todos conocemos, no tuvo hijos. Con respecto a esto, en la sura 10, aleya 68, dicen, Alá ha tenido un hijo, glorificado sea.
desarrolla dentro de una pureza tal el profeta Jesús, que nosotros ahora sí nos damos cuenta cómo en su vida, cuando ya él viene al programa de cumplir como profeta de Jesús, como profeta del Islam, Jesús viene con una devoción interesante sobre lo que era la verdadera religión. Jesús, teniendo en cuenta que nosotros decimos todo el que es sumiso a Dios es musulmán, Jesús es un verdadero musulmán. Jesús es un verdadero musulmán, lo mismo que Moisés. Los profetas de Dios son musulmanes porque todos han venido con el mismo mensaje: amarás y adorarás al Señor tu Dios. Jesús fue el profeta que nos vino en una época en donde había demasiada tensión, era esperado. Herodes, recordemos, inclusive en las fechas de su nacimiento, inclusive mandó sacrificar todos los recién nacidos. Y fue Zacarías, él vuelve a agarrar importancia, Zacarías el que dispone la salida de María con su niño y fue encargado a los esenios. Jesús entonces se libró de esas muertes que hicieron a los recién nacidos por parte de Herodes. El Imperio Romano entonces no deseaba para nada la presencia del Mesías. También se cuenta la sura de Bienvenidos a Islam en Spanish. En el Corán nosotros tenemos precisos las suras, las menciones, en donde si nosotros tenemos en cuenta que el Corán de verdad es la palabra de Dios, entonces Él, a través de su mensajero, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, nos hace un recuento de lo que ha sido el profeta Jesús, que es el profeta anterior, y de él hicimos mención, como hicimos mención de todos los profetas. Nosotros los musulmanes somos reconocedores de todos los profetas que Dios ha dado a la humanidad. También reconocemos, por ejemplo, en el caso del profeta Moisés, que trajo el libro revelado, la Torá, y también sabemos de Moisés que nos trajo el conocimiento de los 10 mandamientos. Después vino el profeta Jesús para refrendar y corroborar las enseñanzas que se le había dado al profeta Moisés. Por eso conocemos la división del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Las organizaciones de los judíos, después de que vino Moisés y se reveló la Torá, hubo judíos que fueron seguidores corrientes de la palabra de Alá. El mandato del primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces ellos tenían la claridad de que se debía adorar a un solo Dios. Ya sabemos en la historia del pueblo judío que hubo idolatría, que hubo gobiernos que los fueron invasores, invadían las tierras de ellos y todo, pero se conservaron 3 clases de judíos, uno de los cuales son los esenios. Y los esenios fueron esas personas que son históricamente muy importantes porque ellos se retiraron en las orillas del río Jordán, alrededor de unas 600 cuevas. Allí hicieron su vida, inclusive una organización tal de que leer sobre los esenios es bien interesante y darnos cuenta que ellos inclusive renunciaron a la vida mundanal para hacer un seguimiento completo de las enseñanzas de Alá, el Creador. Estos judíos fueron los que, conociendo Zacarías, que ellos existían, él les mandó a su hijo Juan, que después lo conocemos como Juan el Bautista. Recordemos que Isabel era prima de María. Entonces, fíjense en el contexto en el cual siempre, hace más de 1400 años. A diferencia de la Biblia, ustedes no consiguen versiones del Corán. El Corán es el mismo en todo el planeta Tierra. Este Corán que están viendo ustedes aquí es el mismo que se lee en todas las partes del mundo. La diferencia es que este Corán está traducido al español. En Islam in Spanish nos interesa la comunicación con la comunidad hispana, pero
haciendo énfasis en la verdad, en la fe. Yo tomo la absoluta claridad y la responsabilidad de este programa para hablar del profeta Jesús. Quiero decirles que también he tenido la responsabilidad a mi cargo de la traducción, que ya la terminé, del Corán en español. Hoy vamos a terminar el tema sobre Jesús. Vamos a mencionar entonces, ya dijimos de la concepción de Jesús, cómo fue concebido, hablamos de María, hicimos también mención de Zacarías, que en aquel entonces toma una figura importante, porque yo siempre me preguntaba cómo es posible que nosotros no conocemos nada acerca de Jesús, cómo fue su infancia, dónde fue su infancia, por qué aparece, que nos narran desde los 12 años cuando aparece en medio de los maestros de la ley, y luego lo mencionan a los 30 años cuando inician su misión. Entonces he podido también darme cuenta de que en las organizaciones pudimos hacer mención de que nosotros los musulmanes hemos tenido un profundo amor y respeto al profeta Jesús. Su labor fue reconocida y en el libro del Corán tenemos varias menciones. Tenemos la sura completa sobre María, y nosotros en el Islam decimos que todos los profetas, desde Abraham, explicamos en programas anteriores cómo el monoteísmo viene de nuestro padre, de nuestro profeta Abraham, y por el lado de su esposa Sara nos llega Moisés, nos llega Jesús, y por el lado de Agar, la esposa del profeta Abraham, Ismael, nos llega el profeta Mohammed. Nos interesa en este día hacer una mención de cosas bien interesantes, porque yo también hubo un tiempo, y bastante tiempo de mi vida, en donde yo tenía cantidad de confusiones acerca de Jesús. Precisamente hoy tengo que decirle a ustedes que los escritos que yo voy a mencionar aquí vienen del Corán. El Corán es la palabra de Dios. Estoy absolutamente claro de esto y se los transmito a ustedes, porque el Corán tenemos todas inclusive existen 2 originales del Corán, y es el mismo libro